Jesús. Gracias por permitir que eso llegue a nosotros, a nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, por ese amor tuyo, porque no nos has dejado, porque estás aquí con nosotros. Y aún en la distancia de esta palabra que se mueve desde tan lejos, Señor, tú estás presente aquí y allá. Estás en todo lugar. Gracias, Padre, porque en todo momento has estado en nuestras vidas. En todo momento nos has permitido gozar de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Bendito seas, Señor y Rey. Guárdanos hoy en este tiempo de enseñanza. Cuida este lugar para que solo tú estés presente y tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, para que nada, ningún espíritu de mal, ningún espíritu de las tinieblas esté quitándonos la paz que tú nos darás con este mensaje. La verdad que tú derramarás sobre nosotros, para que los cielos también se abran a través de lo que nosotros hoy vamos a saber de ti, Jesús. Bendice este tiempo, bendice al pastor Jonathan y guarda a mi esposa y a mí para recibir este mensaje, esperando, Señor, que también se unan los hermanos, que también reciban esta bendición, sabiendo que así será. En el nombre de Jesús bendecimos este tiempo, esta enseñanza, en tu nombre, Jesús. Amén, amén. Gloria a tu nombre, Señor. Bueno, ya hoy comenzamos con la lección número 3 de Marcos, que se titula Para esto he venido, palabra del Señor Jesús, y se trata de Marcos capítulo 1, 21 al 39. Y el versículo 38 es el versículo central, que dice: Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas, donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así como diciendo que uno de los motivos principales por el cual Jesús ha venido es para predicar. ¿Para predicar qué cosa? El Evangelio del Reino de Dios. Vamos a comenzar con la primera parte. Es un poquito largo hoy, pero vamos a ir un poco rápido para terminar en el día de hoy este capítulo. Se divide en dos partes. La primera parte es la autoridad de las palabras de Jesús, del 21 al 28. Le voy a pedir, Pastor Rafael, si podía leer la pregunta 1, por favor. ¿A dónde fueron Jesús y sus discípulos? ¿Qué día de la semana era? ¿Qué hizo Jesús en la sinagoga? Dice, entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Amén. Bueno, si hacemos un poco de memoria, lo que aprendimos la semana pasada fue cuando Jesús llamó a los discípulos y los discípulos dejaron sus redes, sus casas, sus padres, su familia, cuando Dios los llamó para seguirle a Jesús. Hablamos de cuán importante era, más que dejar la familia, en qué ponemos prioridad en nuestra vida. Poner primeramente a Dios, a Jesús, su ministerio, las palabras, todo esto es más importante que nuestro trabajo. El mensaje de Dios es más importante que nuestra familia, la palabra de Dios es más importante que ningún otro placer. Por lo tanto, hablamos de todo ese tema la semana pasada. Cuando Jesús termina, llama a todos sus discípulos, en especial aquí habló de que llamó a Simón Pedro y su hermano Andrés, y también llamó a Jacobo y Juan. Y cuando llamaron a ellos, Jesús se hizo el día de descanso para los judíos, que fue el sábado, y entraron a Capernaum, dice, porque en Capernaum vivía Simón Pedro. Allí vivía a su familia. Capernaum no es una ciudad muy grande. Hoy día también cuando uno va a Israel, va a ver restos de Capernaum, pero sus restos no se ve como una gran ciudad amplia como Jerusalén. Es un pequeño pueblito al norte del interior de Israel, pero donde está cerca de la orilla del mar de Galilea. Por lo tanto, era un pequeño pueblito de pescadores. Y Jesús
Principalmente su ministerio en Galilea se basó en Capernaum porque en ese lugar estaba la casa de Simón Pedro. Se estima que también Jesús dormía en ese lugar. Muchas veces también él dormía con sus discípulos en el desierto. Muchas veces no tenía lugar donde dormir, pero a veces si tenía que hacerlo, también parecía que se reunía en Capernaum, en la casa de Simón, donde se ponía a enseñar, a dormir y a comer también. Por lo tanto, estamos hablando de que era un día de descanso, el Shabbat, y como es un día del descanso, entraron a una sinagoga, no al templo de Jerusalén. Aquí quiero hacer un paréntesis para explicar un poquito acerca de lo que es una sinagoga para los judíos en ese momento. Porque en la antigüedad, para los judíos, en la época de los reyes, no había sinagogas. Lo único que había eran templos. En realidad, el único templo verdadero de Dios era el templo de Jerusalén, que había construido Salomón, y donde todos iban a ofrendar y entregar todas las ofrendas como Dios le había mandado en el Éxodo que nosotros aprendimos. Pero al dividirse el estado en dos, al norte en Israel y al sur en Judá, al sur en Judá estaba Jerusalén, por lo tanto el templo de Jerusalén estaba al sur, pero al norte no estaba Jerusalén. Y como el país estaba dividido en dos reinos, los israelitas, los judíos del norte, también querían ir a un lugar para adorar a Dios. Entonces, ellos en Sukkot, al norte, empezaron a construir lugares donde pudiera ofrendar sacrificios a Dios. Y colocaron en distintos lugares, pero generalmente en los montes Gerizim, ellos construyeron un templo precario, en el cual decían que ese es el lugar donde tenía que ofrendar sacrificios a Dios, pero lo cual, en lugar de ofrendar sacrificios de acuerdo a los mandamientos de Dios según el Éxodo, ellos sacrificaban animales, inclusive animales impuros, y no adoraban a Dios, sino ellos colocaban imágenes de becerros allí, y para poder adorar becerros en el Israel del norte. Por lo tanto, la fe religiosa de los israelitas del norte en Israel, de los reyes, no fueron una fe ortodoxa tal como Dios le había mandado. Debido a este tipo de herejías o debido a desobediencias a la palabra de Dios, Dios envía muchas veces a muchos profetas de Dios para hacerles saber que ellos están pecando contra Dios, que no deberían adorar a esos ídolos, sino tendrían que adorar a nuestro Dios verdadero, Jehová, en ese momento. Pero los israelitas del norte, todos empezaron a pecar contra Dios, ya que no obedecieron a la palabra de Dios. Llegó a tal momento que la paciencia de Dios ya colmó, y llegado el momento que fue en el año 586 antes de Cristo, Dios destruye tanto Israel al norte y como el sur. En realidad, Israel del norte fueron destruidos antes que sur. Israel del norte, el reino de Israel del norte había sido ya destruido en el año 722 a.C. por los asirios. Por lo tanto, ya habían desaparecido del mapa Israel en ese momento, el reino de Israel. Pero quedaban solamente los judíos del sur, que eran el reino de Judá, pero que aún ellos también, los últimos reyes, no empezaron también a obedecer la palabra de Dios. Por tal motivo, en el año 586, más o menos 2 siglos después aproximadamente, Dios termina también destruyendo el pueblo del reino de Judá del sur.
y es a través de los babilonios. Entonces, cuando fueron cautivos por los babilonios y fueron llevados esclavos para Babilonia, habían quedado también allí y fueron llevados la clase nobleza judía, también estaba entre ellos Daniel y sus amigos. Por lo tanto, como eran hombres instruidos, los llevaron para trabajar en el palacio del rey de Babilonia. Pero también fueron muchos religiosos, muchos levitas, muchos sacerdotes también, que fueron llevados como prisioneros. Pero cuando llegaron a Babilonia, ellos empezaron a decir, ¿qué pasó con nuestro reino destruido? ¿Dónde está Jerusalén? Jerusalén está el templo de Jerusalén donde Dios estaba, fue destruido. Entonces esto fue un gran golpe, un gran trauma para los judíos, porque ellos creían que el templo de Jerusalén era el lugar donde estaba el Dios todopoderoso, creador del cielo. Y ellos sabían muy bien que nuestro Dios es un Dios invencible, que si Dios está ahí, nadie, ningún enemigo podría venir a destruir. Y ellos, como estaban en el templo, pensaban que si está el templo aquí, está nuestro Dios aquí, si está Jehová acá, nada nos pasará, creían ellos. Pero si al desobedecer la palabra de Dios, el Espíritu de Dios se fue de Israel, los abandonó, inclusive abandonó el templo, dice la palabra. Al abandonar el templo de Jerusalén, el templo fue simplemente un edificio, donde no estaba más el esplendor de la gloria de Dios en ese lugar, porque ya Dios los había abandonado y los había dejado en manos de los enemigos, en este caso de los babilonios, para que fueran a destruir, a masacrar, charco de sangre, mujeres, niños, embarazadas, jóvenes, ancianos, todos masacrados, y los vivos los llevaron como esclavos a Babilonia. Entonces, ellos estando en Babilonia pensaban, ¿en dónde tenemos que ir a adorar a Dios si no tenemos más templo? El templo fue destruido. Entonces decidieron en ese momento a construir casas donde sí podían reunirse y volver a orar a Dios y arrepentirse y adorar a nuestro Dios Jehová nuevamente. Pero no decían el nombre de Jehová, decían Adonai, y en esos lugares donde tenía que reunirse a leer la Torá, la palabra de Dios, a estudiar y a orar, esos lugares no era templo, sino era un lugar de reunión. Y ese lugar de reunión no estaba en un lugar determinado, sino si había un grupo más o menos de 100 judíos, ya ahí más o menos juntaban, decían, aquí vamos a establecer una sinagoga. Entonces esos lugares de sinagoga significa lugar de reunión, no es templo, sino lugar de reunión de los judíos. Por lo tanto, hoy aquí en Estados Unidos también, creo que en México también tendrá, en todas partes donde hay judíos, ellos tienen sinagogas, lugar de reunión, porque ellos saben que el templo es único, el templo para ellos es el que está en Jerusalén. Por lo tanto, para los judíos de la diáspora, cada uno tiene sus sinagogas que fueron construidos en el momento de la esclavitud del periodo de Babilonia. Pero cuando ellos fueron nuevamente retornados por la gracia de Dios, por el edicto, por el decreto del rey Ciro de Babilonia, en ese caso no es de Babilonia, sino de Persia, entonces obligaron a que volvieran a Jerusalén, a que construyeran el templo de Jerusalén. Pero aún así, esa mentalidad de construir lugares de reunión todavía estaba aún en ese momento, para que no todo el mundo podía venir a reunirse en Jerusalén. Entonces empezaron con esa buena idea de vamos a construir lugares de reunión en distintas partes de la ciudad y del país, donde todos los que quieran ir a reunirse allí, a orar juntos, a estudiar la palabra juntos, en lugar de reuniones, sea la sinagoga. Y Jesús, en este caso, está hablando que entonces no fue al templo de Jerusalén, sino fue a la sinagoga que estaba en Capernaum. Y vamos a ver un poquito el mapa, debido a que ustedes saben que Capernaum está aquí al norte. Como está al norte, y Jerusalén sabemos que está aquí al sur,
y esto es Judea. En la época de Jesús estaban divididas provincias como la de Judea que está abajo, Samaria en el medio y Galilea al norte. Debido a que era una distancia más o menos de 3 días de caminar, la gente no venían siempre a reunirse en Jerusalén, sino se reunían en distintas sinagogas. Estamos hablando en la sinagoga de aquí de Capernaum. Jesús fue con Jacobo y Juan, pues aparentemente Simón y Andrés no estaban con ellos, porque aparentemente debería estar con su suegra que estaba enferma, que después vamos a ver en el versículo 29 de hoy, vemos que su suegra estaba enferma. Y por lo tanto no habla de Simón y Andrés en estos pasajes, sí, pero habla que estaba con Jacobo y Juan. En ese momento, ¿cómo eran los judíos? Recordemos que los judíos eran pobres, eran pordioseros, tenían poca comida, eran muy enfermos, infelices, castigados por los romanos, eran muy oprimidos por los romanos, no sabían cuándo los romanos se enojarían y los matarían, porque muchas veces habían pasado eso. Había tratado de rebelarse contra los romanos, pero sus fuerzas, tanto militares y logísticas, no eran comparables con Roma, el imperio de Roma, por lo tanto seguían bajo el dominio. Y Jesús había aparecido justamente entre su pueblo que estaba en ese momento, en esa situación. Entonces quiero que hagamos un poco la idea de cuál era la situación y cómo estaban los judíos en ese momento. Pobres, enfermos, infelices, oprimidos, sin esperanza. En ese momento, cuando Jesús llegó a ellos, les empezaba a enseñar el evangelio del reino de Dios. Ahí dice en Mateo 24:14 que Jesús empezaba a enseñar el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué enseñaba el evangelio y no empezaba Jesús a salir a enseñar cómo debemos unirnos fuerzas y para poder luchar y rebelarse contra los romanos? Porque esa no era la manera. Primero, que Jesús no vino a ser un líder religioso, líder político, social, sino vino a ser un líder espiritual, el Mesías espiritual. Y Jesús sabía muy bien, porque solo una correcta relación con Dios hace feliz al hombre, y no lo material, ni siquiera ningún puesto político ni puesto social. Sabemos muy bien con esto de que lo primero que el hombre debe recuperar no es una posición social, ni siquiera una posición económica, no es el dinero, no es el renombre lo que hace feliz al hombre, sino Jesús sabía muy bien lo que todo hombre necesitaba era una correcta relación con Dios, por lo tanto solucionar su problema del pecado que lo llevaba a la muerte espiritual, que es la infelicidad y la tristeza y la desgracia espiritual. Por lo tanto, Jesús sabía muy bien que lo que el pueblo de Israel lo que necesitaba en ese momento era el evangelio, la buena nueva del reino de Dios y el perdón de sus pecados. Entonces el misterio de Jesús se basó en esto. Y quiero recordar y recalcar que el verdadero ministerio que debe hacer evangélico hoy día debe centrar en estas enseñanzas y en este ministerio de Jesucristo. No estamos predicando bondades, humanidades, no estamos moral o civismo. Lo que estamos predicando es el evangelio del reino de Dios, en el cual un pecador debe darse cuenta que Dios amó tanto al mundo, a nosotros, a los pecadores, en el cual mandó a su Hijo unigénito Jesucristo para que pueda resolver el problema del pecado nuestro. El problema del hombre, en primer lugar, es el pecado, no es la falta del dinero, sino el hombre es infeliz por el pecado que uno tiene y sin ser perdonado. Por lo tanto, lo que quería hacer Jesús era solucionar el problema de su pecado, para lo cual debían saber que Dios había mandado a un Mesías, el Hijo de Dios, y lo que ellos debían primeramente buscar era primeramente su reino y su justicia, y no una libertad
política o social o económica. Vamos a la siguiente pregunta entonces. Le voy a pedir a la hermana Rocío, por favor. ¿Por qué las personas se admiraban de su doctrina? La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Bueno, las enseñanzas de Jesucristo, porque Jesús entraba a la sinagoga y también él empezaba a predicar y enseñaba la palabra de Dios. Se basaban en la misma palabra de la Torá de los judíos, pero las enseñanzas de Jesús era diferente, porque los maestros de la ley, los judíos enseñaban la palabra de Dios, qué hacer y qué no hacer. Eran legalistas, es decir, ellos enseñaban la palabra de Dios diciendo qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Pero el mensaje de Jesús era diferente. Por eso llamó nueva enseñanza, porque era diferente a las enseñanzas de los maestros de la ley. Porque Jesús enseñaba acerca del perdón del pecador. Jesús enseñaba acerca del amor de Dios. Jesús enseñaba acerca de la sanidad, de la liberación y la salvación de Dios. Sus palabras tenían autoridad, pues se hacía efectiva en el momento y el poder de Dios se manifestaba inmediatamente en el lugar. No es una teoría, no es simplemente palabras, porque la palabra de Dios, sabemos que el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino es cuestión de poder, y que ese poder se haga presente, la presencia de Dios y su gloria en ese lugar. Las palabras de Dios no eran vacías, las palabras de Jesús que enseñaban no eran vacías, sino se cumplían, se hacían efectivo en ese momento frente a los ojos de los que escuchaban. Por eso está diciendo que se asombraba de su enseñanza, porque era como una enseñanza que impartía con quien tiene autoridad. Y aquí la palabra autoridad está diciendo que es poder. La autoridad es poder. Es decir, cuando Jesús hablaba, había manifestación de ese poder de la palabra. Entonces Marcos empieza a decir que sí, en las enseñanzas de Jesús había autoridad. Y esa autoridad se manifestaba con poder, y ahora empieza a hablar de este hombre endemoniado como la palabra de Jesús. Con esa palabra los demonios tenían que ser expulsados. Entonces estamos hablando de que la enseñanza no simplemente es teórica. Hoy día hay muchas iglesias que hablan, que conocen muy bien de la palabra de Dios, la Biblia, hablan y pueden estudiar la Biblia, como los hacían en la época de Jesús los maestros de la ley, porque ellos sabían muy bien de punta a punta la palabra de Dios, qué debía hacer, qué no debía hacer. Pero no había poder en esas enseñanzas. Pero en las enseñanzas de Dios Jesús había sí poder, porque había como una autoridad. La autoridad es ese poder que Dios habla y hace lo que dice la palabra, con poder, con fuerza. Entonces eso es lo que está demostrando Marcos a través de esta palabra. Primero empieza a decir que sí había autoridad. ¿Qué autoridad? Y da un ejemplo. Había autoridad porque inclusive expulsaba hasta demonios. Y continúa narrando con la siguiente pregunta. Pregunta número 3. Buenas noches, hermana Consuelo. ¿Me ayudaría con la pregunta número 3? Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches. Adelante, por favor. Sí. ¿Quién estaba en la sinagoga? ¿Cuál fue su respuesta a la enseñanza de Jesús? De repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó. Bueno, aparentemente en ese lugar había un hombre, entre toda la multitud había un hombre. Y ese hombre estaba poseído, dice la palabra, por un espíritu maligno. Y espíritu maligno se refiere a los demonios. Es decir, este hombre estaba endemoniado. Pero hasta ese momento no se manifestaba. Pero cuando hablaba Jesucristo, cuando el Espíritu de Dios se acercaba y empezaba a dar su mensaje, es que cuando recién ese hombre endemoniado empieza a manifestar. Ustedes sabrán muy bien cuando nosotros hacemos pistis y predicamos la palabra de Dios, en el nombre de Jesús también a predicar el Espíritu Santo. Los invitamos
a que reciban el Espíritu Santo, y cuando queremos que ellos abran su corazón para recibir al Espíritu Santo, en ese momento los demonios empiezan a manifestarse. Los demonios el primer día de Pistis, ¿se acuerdan que no se manifiestan? El segundo día es cuando recién empezamos a imponer nuestras manos sobre ellos para que el Espíritu Santo de Dios manifieste su poder entre ellos. Ahí empieza a repeler, a contrarrestar o empezar a manifestar su presencia. ¿Por qué? Porque los demonios son invisibles. Por lo tanto, ellos lo que hacen es se esconden en la gente y hacen como que ellos no están. Si se quedan quietos sin manifestar, la gente no sabe por qué su vida es tan difícil, tediosa, a veces trae problemas en su vida, enfermedades, las cosas no le van bien, peleas y luchas, disidencias, siempre se peleas familiares. No saben por qué ocurren, pero están los demonios escondiéndose allí, tratando de meter pensamientos en la cabeza de esa gente para darles ese tipo de situaciones. Le dice, bueno, haz este negocio, y sabemos que ese negocio, si no es bendecido por Dios, no va a fracasar, pero bueno, él manda por ese lado. O mete en la cabeza, bueno, que se enoje con su esposa, con su esposo, con sus hermanos, se peleen, que se sientan lastimados, que se sientan con sentimiento de injusticia. Todo eso, quien lo hace, los demonios empiezan a darnos estos pensamientos. No solamente hacen eso, la palabra de Dios dice en ese, si recuerdan ustedes, en esa parábola del sembrador de nuestro Señor Jesucristo, hasta lo que hacen los demonios es cuando cae la semilla, dice la palabra de Jesús, que son palabras de Dios en el corazón de la gente, en el pensamiento y en el corazón de la gente, hasta Satanás, el demonio, empieza a sacar de allí del corazón la palabra de Dios. Es decir, los enemigos lo que empiezan a hacer no solamente meten pensamientos negativos en contra de Dios a la gente, sino también quita pensamientos positivos de la gente que tienen de la palabra de Dios. Cuando uno tiene todavía pensamientos de fe, cuando yo quiero, bueno, yo voy a hacer esto, por un ejemplo, yo hoy a la noche voy a ir a orar al Señor y vamos a tener una reunión de oración aquí en casa, entonces vamos a hacerlo. Sí, vamos a hacerlo. Pero cuando está el enemigo, pasa el tiempo, le mete otra vez, le quita ese pensamiento y dice, no, ¿para qué vas a orar? No, total no tienes tiempo, hoy está cansado, no ores, total déjalo para mañana. Y nos saca esa gana de orar ante Dios, por ejemplo. O sea, ellos si ponen pensamientos negativos o también quitan pensamientos positivos de Dios para contrarrestar nuestra tarea ante Dios. Por lo tanto, estos demonios que se esconden entre la gente se manifiestan cuando está la obra de Dios, cuando está Jesús con ellos. Pero ante las palabras de Jesús y la obra del Espíritu Santo, recién empiezan a manifestar su identidad. Hasta antes se quedan escondiditos porque no se ven, quietitos. Por lo tanto, los demonios se rebelan contra Dios y estorban y se oponen a las obras de Dios. Son muy astutos, por cierto. Muchos hombres, más de uno, son engañados y son llevados a los que ellos persuaden. Son inteligentísimos. Dan lógicas y pretextos que parecen ser lógicos para que uno, al escuchar sus voces, pueda ser persuadidos y obedeciendo sus pensamientos. También ellos pueden ejercer dominio sobre el mundo material, como en seres humanos, animales y objetos. Los demonios pueden dar enfermedades, pueden llegar a manifestar sus efectos sobre la salud de una persona. Puede inclusive a veces los demonios estrangular ciertas partes del cuerpo para que ahí crean problemas de circulación, para que en ese momento empiecen a dejar de circular y ahí empiezan a crearse tumores. Eso también los hacen los demonios.
Muchas veces cuando nosotros tenemos testimonio de gente, cuando los demonios salen, se sienten en su estómago que algo estaba allí, que como un nabo, dice, que sale de su estómago, sale por su boca y sale así, porque se siente el demonio, porque hace efecto sobre el mundo material. La gente desconoce eso. Y además también sobre los animales, ¿se acuerda que Jesús los hizo entrar a los 2000 cerdos? También puede entrar en los animales. Una vez cuando yo estuve en Veracruz, fui mordido por un perro que sabemos que ese día ese perro estaba realmente manejado por el demonio para que me mordiera. Así que eso también manejan. A veces manejan objetos. Tenemos muchas pruebas en YouTube, si quieren ver, manifestaciones de poltergeist que llaman ellos. Es que hasta uno está en las cocinas y se abren las puertas y hasta vuelan cuchillos por allí, por las cocinas, que no pueden la gente entrar en esa casa embrujada, dicen ellos. O sea que eso es cierto, es muy cierto. Y ellos saben muy bien acerca de Dios, conocen quién es Jesús, que ahora él empieza a decir que es hijo de Dios, y conocen muy bien cuál es el plan de Dios, de destruirlos. Saben muy bien que Dios los quiere destruir. Algún día los va a destruir. Y saben muy bien cómo defenderse. Por lo tanto, es un enemigo real, invisible, pero real y muy astuto, a quien si no tenemos conocimiento sobre ellos, que lo que Jesús nos está enseñando, vamos a ser siempre engañados y vencidos y no vamos a saber por qué nuestra vida está siendo tan tediosa y no sabemos la razón. Aquí está siendo muy claro. Marcos del capítulo 1 empieza a declarar, sí, aquí hay un hombre endemoniado y Jesús con toda su autoridad y poder los expulsa. Y sus palabras son tan poderosas que lo hacen. Y no como todos esos maestros de la ley y fariseos que dicen que saben mucho de la palabra de Dios, pero no tienen poder. Eso es lo que está tratando de contrastar Marcos en estos primeros versículos. Vamos a la pregunta. Bueno, aquí les saqué una foto para que tengamos una idea de gráficamente cómo hubiera sido ese lugar. No sé si había cuántas personas, debido a que no es un templo grande. Este es a lo mejor una película que ha habido, el cual este hombre arrodillado es el hombre endemoniado. Estaban toda la gente allí y viendo cómo ese hombre fue expulsado, fue liberado. Muchas veces el enemigo cuando sale, dice en la palabra en Lucas, por ejemplo, que derriba al hombre para poder salir, como deja el control, entonces el hombre queda sin control, y el enemigo, el demonio sale, y luego el hombre vuelve en sí y se levanta luego. Eso muchas veces ocurre. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, continuamos, y ¿quién está? Pastor Rafael, por favor. Sí. ¿Qué sabían los espíritus inmundos sobre Jesús? ¿Por qué tenían miedo de Jesús? ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Amén. Bueno, ahí vieron cómo responde el enemigo. Sabe muy bien y sabe que Jesús no le gusta a Jesús. Quiere rechazar. Dice, eres Jesús de Nazaret, sabe muy bien quién es Jesús. Y sabe que los quiere destruir. Y él dice que sabe muy bien que él es santo de Dios. El demonio sabía muy bien que Jesús era el Hijo de Dios. Y los demonios rechazan la relación con Jesús porque saben que serán destruidos. Sabemos muy bien eso. Eso es lo que está diciendo el versículo 24. Bueno, pregunta número 4, Pastora Rocío, por favor. ¿Cómo Jesús demostró su autoridad? Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Bueno, fíjese lo que hace primero Jesús, es hacer callar al demonio. No se pone a escuchar las voces del demonio, porque las voces del demonio siempre son engañadores, siempre son mentiras, siempre son persuasivos y tratan de sacarnos de la verdad. Lo que hace Jesús es callarlos. Al demonio hay que hacerlo callar, porque todas sus palabras son mentiras y no es falta de verdad. Si Jesús ordena al demonio que salga,
este tendrá que obedecer ante la autoridad de Jesús. De ahí está demostrando que la palabra de Jesús tiene autoridad. ¿Qué significa autoridad? Autoridad es hacer lo que se le antoja, es poder hacer lo que uno se propone. Eso es autoridad. ¿Por qué decimos las personas del gobierno tienen poder y autoridad? Porque ellos hacen lo que ellos se disponen a hacer. Entonces, el que tenga más autoridad es el que vence aquí en el reino del espiritual. El que más autoridad tiene es el que manda, porque hace lo que él quiere. En este caso, la autoridad de Jesús es la máxima autoridad porque es la autoridad de Dios creador. No hay una autoridad más superior que nuestro Dios. Por lo tanto, es la autoridad suprema en el mundo espiritual. Y otra cosa que debemos recordar que los demonios entran en personas que pecan y no tienen a Jesús. Es decir, la gente que no creen, los no conversos no saben, pero un día ellos no saben que están poseídos por demonios o que esos demonios le hacen su vida imposible. Por ejemplo, las bacterias, dice, porque ¿dónde van las bacterias? Las bacterias en lugares limpios no viven la bacteria. Las bacterias siempre van a los lugares sucios, donde hay restos de comidas, donde hay siempre suciedades, ahí sí hay bacterias. De la misma manera, los demonios se empiezan a juntar donde hay pecado, donde hay suciedad del corazón. En ese corazón que no está limpio con la sangre de Jesús, ahí es donde se juntan los demonios. Seguimos con la pregunta 4 siguiente. Hermana Consuelo, por favor. Sí, amén. ¿Cómo le obedeció el espíritu inmundo? ¿Cómo trató al hombre que estaba poseído del espíritu malo? Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Bueno, ahí podemos ver que la forma como salió el enemigo a esa persona no le ha hecho nada agradable. Sacudió al hombre violentamente y salió dando un alarido. No vemos a este hombre pacífico, alegre y contento. Es un sufrimiento, ¿no es cierto? Y dándole ese último sacudón, ese último sufrimiento y haciéndolo dando un alarido, es decir, porque el enemigo cuando está en su corazón quita la paz que Dios le da. Es decir, el Espíritu Santo da paz, pero el enemigo no le da paz a uno. Siempre le trae preocupación, rencor, odio, sufrimiento. Entonces, todo eso lo da el enemigo y cuando sale, inclusive sacude al hombre, hasta da un grito, un chillido, un alarido. Los demonios lo que vienen con su intención es de matar o hacer sufrir al hombre. Jesús vino a dar vida, pero el enemigo, diablo y sus demonios, en vez de dar vida, mata, quita vidas. Y cuando salen, sacuden violentamente, como en este caso, a veces hace derribar al hombre, como recién le comentaba en Lucas 4:35. Hay otro caso donde sacude a ese hombre y lo tira al hombre después de salir. Bueno, la pregunta 5. Pastor Rafael, por favor, adelante. ¿Por dónde se difundió la fama de Jesús? Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Así es. Ahora, este suceso de Capernaum, de la sinagoga, empezó a expandirse como rumor por toda Galilea, con todo lo que pasó, porque nunca habían visto algo así. Todo esto que está pasando, expulsando demonios, únicamente lo hizo Jesús. Entonces, como era algo nuevo, empezaba a expandirse rápidamente esta noticia por toda Galilea. Entonces, enseguida Jesús se hizo famoso en toda Galilea. Así se expandió rápidamente ese mensaje. Bueno, vamos ahora a la parte 2, donde dice Jesús, quien vino para predicar. Pastora Rocío, por favor, con la pregunta 1. Amén. Al salir de la sinagoga, ¿a dónde fue Jesús? Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. Amén. Así es. Simón y Andrés no estaban.
Entonces Jacobo y Juan con ellos fueron a la casa de Simón y Andrés. ¿Por qué? Porque su suegra estaba enferma. Vamos a ver, como dice la palabra de Dios más adelante, estaba enferma, entonces se fueron juntos a la casa de Simón y Andrés. Estaba en el mismo Capernaum, en la misma ciudad, en el mismo pueblito. Ahora sí, hermana Consuelo, por favor. Sí, amén. ¿Cómo Jesús curó la fiebre de la suegra de Simón? La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Amén. Fíjese que es muy interesante. Aquí Jesús no dijo una sola palabra. Jesús vio a la madre a la suegra de Simón, Pedro, que estaba en cama con mucha fiebre, dice, y lo único que hizo Jesús que fue el de acercarse a la cama, tomarla de la mano y la hizo levantar. Y eso es todo. Y la fiebre se fue. Y además estaba tan sana que se puso a servirle a Jesús y a sus discípulos. Esto demuestra que un poco es una obra espiritual. Esta mujer que estaba con enfermedad, porque las enfermedades no fueran dadas por Dios. Cuando está la presencia de Dios, nuestro Dios es un Dios sanador. No debe haber enfermedades. Si Dios entra en nuestra vida, si el Espíritu Santo de Dios domina, llena, unge nuestra vida, no debe haber males, porque si irradia luz en este lugar de oscuridad, la oscuridad tendría que irse, se va. Es algo como esto lo que está pasando. Jesús es luz, Jesús es vida, Jesús es sanidad. Y cuando Jesús se acerca a esa mujer acosada por la oscuridad, por la enfermedad, por la obra del enemigo, inmediatamente tendrá que irse. Así es cuando está el Espíritu Santo de Dios entre nosotros. Por eso tenemos que recibir al Espíritu Santo, que llevar en nuestra vida, que siempre nos acompaña el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, cuando llega a nuestra vida, a nuestro corazón, cuando quitamos nuestros pecados de nuestro corazón. Porque habiendo pecado de por medio en el corazón, no puede el Espíritu de Dios entrar a nuestra vida. Y el pecado se limpia a través de la sangre de Jesucristo por la confesión de ese pecado ante Dios. Oramos todos los días, en todo momento ante Dios, para que todo ese problema, algo que tengo en mi corazón, le ofende a Dios, tenemos que quitarlo de nuestro corazón, arrepintiéndonos o limpiándonos con la sangre de Jesús. Si tenemos rencores, si tenemos odios, si no nos gusta a alguien, tenemos que empezar a arrepentirnos y pedir a Dios que nos limpie con la sangre de Jesucristo del Calvario, para que nos limpie de esos pecados y los malos pensamientos que nos sembró el enemigo. Y si limpiamos nuestro corazón, estamos listos para recibir la presencia. Ahora sí rogamos que la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo de Dios entre a nuestra vida. Los invitamos, le damos la bienvenida, recibimos y invitamos a nuestro corazón el Espíritu de Dios. Lo confesamos, lo adoramos, lo halagamos, lo honramos para que recibamos en nuestro corazón. Entonces todos los males tendrán que irse. Todos los males no pueden estar. Si Dios está, donde está la presencia de Dios, está la gloria de Dios. Todos los males, enfermedades, tristeza, oscuridad, se van. Amén, hermanos. Eso es lo que hacemos en Pistis. Por eso los hacemos arrepentir y luego escuchar la palabra para entender el mundo espiritual y recibir, abrir su corazón y para recibir que se derrame la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y mantener, porque el Espíritu Santo nos puede abandonar también. Si nosotros pecamos y desobedecemos a Dios. No está siempre con nosotros. Siempre está en todo lugar, pero no va a manifestar en nuestra vida si nosotros no le damos importancia al Espíritu Santo de Dios y le damos más importancia a nuestros trabajos, nuestros quehaceres o nuestras cosas y no le damos importancia, no buscamos primeramente prioridad a Él.
entonces el Espíritu Santo se va. Es decir, nos deja, nos abandona en donde está. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nos mira nada más. Para que no haga eso, tenemos que empezar a arrepentirnos, a recibirlos, a adorarlos, a manifestar nuestra gratitud, dar gracias, alabarlo. Entonces, para que siempre esté manifestando su poder en nuestra vida, nos dé esa bendición de la paz y el gozo en nuestro corazón. Lo importante es que ellos buscaron a Jesús. Ellos buscaron a Jesús como solución de sus problemas. No fueron a buscar médico. Por lo tanto, Jesús con su mano de poder solamente la tomó y la levantó. Entonces se quitó la fiebre. Por lo tanto, debemos orar a Dios ante cualquier problema que tengamos. Primeramente oramos, nos arrepentimos, recibimos al Espíritu de Dios para que entre a nuestra vida a manifestar su poder y a sanar y a arreglar y a reparar nuestra vida. Por lo tanto, primeramente debemos buscar esa solución en nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén. Bueno, vamos a la pregunta número 2. Le pedimos al pastor Rafael, por favor. ¿Cuándo y qué tipo de personas vinieron a Jesús? Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados. Claro, ¿por qué al atardecer? Porque no se olviden que ahora estábamos en el Shabbat. El sábado no se podía sanar enfermos y hacer nada. Por lo tanto, cuando cae ese sábado, la noche, entonces cuando cae la noche, ahí empieza el día siguiente. Por eso es al atardecer. Terminaba el día de descanso. Entonces ahí en ese momento toda la gente se empieza a las primeras horas del día lunes o el día domingo, porque ellos, el día domingo es el día primero para ellos. El día primero laboral es el domingo para los israelitas. Entonces entraron todos a la gente, empezaban a acudir donde estaba Jesús. Muchas gentes que tenían todo tipo de enfermedades, dice, y todos endemoniados también. Porque hasta antes había hombres endemoniados, tantos endemoniados con síntomas de demonio, pero no tenía cómo salvarse de eso. Nosotros recordamos que había hermanas allí en Filadelfia donde tuvo como 20, 29 años endemoniada, ¿no? Y no fueron a los psicoanalistas y no pudieron tener solución. Y solamente ante Jesús los demonios se fueron, porque Jesús es nuestro Señor y Salvador y en Él está la autoridad del cual habla Marcos en este capítulo. Amén. Vamos a la pregunta número 2 siguiente. Ahora sí, hermana Rocío, por favor. ¿Cuántos habían reunidos? De manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Bueno, ¿cuántos se habían reunido? Todo el pueblo estaba allí reunidos en la casa donde estaba Jesús. La población toda entera de Capernaum estaba en la puerta de la casa de Simón Pedro. Podemos saber entonces cuántas personas sufren de enfermedades y demonios. Todo el mundo. Es que nosotros no sabemos, pero es tanto los demonios que están dando vuelta y nosotros no nos damos cuenta. Es el momento en el cual tenemos que estar tan preparados para recibir a Jesús, porque hay tantos enemigos por doquier, invisibles, astutos, listos para atacar y hacernos la vida imposible. Entonces, si sabiendo esto, nos salvamos nosotros y salimos a salvar a los que están en perdición y sin darse cuenta por qué sus vidas están en esa desgracia. Haciéndoles saber el mensaje de Dios, el mensaje del reino de Dios, la buena noticia de que ellos pueden ser liberados, perdonados, limpiados de sus pecados si ellos se arrepienten genuinamente ante la palabra de Dios y reciben al Evangelio y el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esa es la tarea que Jesús sigue realizando a través nuestro en toda la gente que está a nuestro alrededor. Bueno, pregunta número 3. Continuamos con la hermana Consuelo, por favor. Sí, amén. ¿Cómo Jesús les ayudó? Pensamos sobre Jesús, quien nos sanó.
Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos de diversas enfermedades. Perdón, también expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era él. Amén. Fíjense que Jesús no les dejaban hablar porque todos los demonios empezaban a decir, tú eres hijo de Dios. ¿Para qué viniste? Siempre decían eso. Entonces Jesús le dijo, cállate, porque no quería empezar a expandir de que Él es el Mesías, porque todos estaban esperando un Mesías equivocado. Y como acá decía en Mateo 8:17, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, decía Mateo, que Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, que de esa misma manera el Mesías nos llevaría de nuestras enfermedades y nuestros sufrimientos. Por eso Jesús, quien es Mesías espiritual, llevó todas las enfermedades, todos los sufrimientos de las personas a través de la cruz de Calvario que Él cargó. Dios no hizo al hombre enfermo, sino es por el pecado del hombre que el hombre sufre de las enfermedades. Y el enemigo es el pretexto del enemigo para que el pecado del hombre es el que hace que el enemigo tenga autoridad para poder manifestar sobre nosotros y hacer nuestra vida, tomar dominio sobre nuestra vida. Por lo tanto, así es peligroso el pecado. El pecado no es simplemente una equivocación en la vida. El pecado es el que hace atraer al enemigo en nuestra vida. ¿Está claro, hermanos? ¿Por qué no debemos pecar y por qué no debemos desobedecer la palabra de Dios? Porque el enemigo entra a nuestra vida a actuar sobre nuestra vida, a destruir nuestra vida. Por eso tenemos que quitarnos del pecado. Y Jesús es Dios sanador, que vino a limpiarnos de ese pecado y para liberarnos de las garras de esos enemigos odiosos. Amén, hermanos. Sí, amén. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? Bueno, vamos a la pregunta número 4. Continuamos. Le pedimos, Pastor Rafael, por favor. ¿Qué hizo primeramente Jesús al comenzar el día? ¿Cuáles son las bendiciones de la oración matutina? Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Amén. Fíjese que Dios, Jesús es Dios, pero aún siendo Dios, Él se puso a orar. ¿Por qué? ¿Para qué se puso a orar? Para poder tener una comunión con Dios, para poder estar siempre en contacto espiritualmente. Por eso, cuán importante que nosotros tengamos reuniones de oración matinales, o individuales, o grupales, pero siempre estamos en contacto con ese Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, arrepentiéndonos, confesando todos nuestros pecados ante Dios toda la mañana y confiar en la sangre de Jesucristo, para que ese Espíritu Santo de Dios maravilloso, que nos da paz y gozo, entre a gozar nuestra vida y empiece a iluminar nuestra vida toda la mañana, y que nos guíe ese Espíritu de Dios en cada caminar de ese día. Y Jesús comienza todo el día con la oración para tener la comunión con Dios. Jesús mismo nos dio ese ejemplo. Por lo tanto, debemos preguntar a Dios los quehaceres del día y recibir el poder y la sabiduría del Espíritu Santo para luchar contra el enemigo, porque ese día el enemigo también está presente y quiere hacernos tropezar, tirar piedritas en el camino. Entonces tenemos que saber cómo esquivar, qué tipo de trampitas pone el enemigo. Y eso, ¿cómo lo podemos saber? A través de la inteligencia y la sabiduría que nos da el Espíritu Santo de Dios. Sí, amén. Y aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, todos los policías de los Estados Unidos, toda la mañana hacen una reunión matinal de la policía. Y en esa reunión matinal de la policía lo que hacen es, empiezan a compartir informaciones de qué enemigos, qué delincuentes andan dando vuelta por allí, qué han hecho, qué delincuencias nuevas ha habido en la noche y cómo deberían planear la acción para poder atraparlos o para poder condenarlos
Bueno, todo eso ¿quién hace? La policía en la reunión matinal. Por lo tanto, nuestra reunión de la mañana es como una reunión matinal con Dios para ver cómo vamos a tener que solucionar y luchar y vencer a este enemigo que nos va a hacer la vida imposible. Por lo tanto, así de importante es como si fuera esa reunión matinal de la policía. Bueno, vamos a la pregunta número 5. Sí, hermana Rocío, otra vez, por favor. Amén. ¿Quién buscó a Jesús y qué le dijo? ¿Por qué ellos buscaron a Jesús con empeño? Simón y sus compañeros salieron a buscarlo, por fin lo encontraron y dijeron, todo el mundo te busca. Bueno, Simón sabe muy bien que es discípulo de Jesús, Pedro. Pero sus compañeros, sus amigos salieron a buscar a Jesús, no porque querían ir a creer en Jesús, sino salieron a buscar enloquecidamente, ¿dónde está Señor? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está tu maestro? Porque querían ser sanados. No le interesaba acerca del mensaje del reino, el plan de Dios de la salvación. Lo que único querían ellos era ir a buscar sanidad, algo egoísta, ¿no? Lo único que querían ser sanados. Muchas veces nosotros vemos en Pistis que la gente, a veces, gente del pueblo o de la iglesia no viene a Pistis, no le interesa escuchar el mensaje, sino saben que el segundo día va a haber un lugar, en un momento de manifestación donde vamos a imponer manos, vamos a orar por la sanidad. Entonces solamente ese día viene la gente a Pistis y buscando solamente sanidad. Por lo tanto, muchas veces nosotros lamentamos eso porque no es el tema, no es que cuando viene y solamente imponemos la mano y son sanos, porque tiene que obrar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a obrar en corazones arrepentidos. Y de esa manera no es como se recibe la gracia de Dios, por eso decimos que no vengan así, porque tendrían que venir primer día a arrepentirse todos sus pecados y creer en esa sangre de Jesucristo, por qué Jesús murió en la cruz. Todo ese tema lo tratamos el primer día. Por eso es importante, pero estos amigos de Simón lo único que querían era ser sanados. Como ellos escucharon que Jesús sanó a la suegra de Simón, tu suegra fue sanado, le decía a Simón. ¿Quién te sanó? Ese hombre, tu maestro, lleno de poder sobrenatural. Bueno, ¿dónde está él? ¿Dónde está? Traigo aquí a mi esposa que está enferma, y vamos a llevar a ver dónde está. Y está Jesús a la mañana temprano orando y empieza a estorbar la oración matinal de Jesús, porque muchos querían ser sanados. En ese momento lo que estaba diciendo Jesús en la pregunta siguiente. Vamos por favor, la hermana Consuelo, por favor. Sí, amén. ¿A dónde Jesús quiso ir? Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Por lo tanto, Jesús se levanta de ese lugar y no va a esas personas a sanarles, sino Jesús responde, dice, vámonos de aquí. Jesús no escucha a ellos que vinieron a buscarlo. Dice, no va con ellos. Jesús dice, vámonos a otro lugar. Vamos a otras aldeas cercanas, donde lo que quiere hacer Jesús no es empezar a sanar. Lo primero que Jesús vino a hacer es a predicar. Por lo tanto, Jesús fuese donde fuese, siempre lo primero que hizo Jesús es predicar el Evangelio. Y luego, la gente que recibió el Evangelio, cuando la gente se arrepiente, ahí sí Jesús empezó a sanar sus enfermedades. Por lo tanto, vean la Biblia, vean el Evangelio, siempre Jesús fue a predicar primero, fue a impartir la palabra primero y luego a sanar a los enfermos. Y además Jesús aquí lo está ratificando. Jesús dice, para esto he venido, para predicar el reino de Dios, para esto. Y no solamente para predicar, sino para que experimente ese reino de Dios que está entre ustedes y cómo se experimenta a través de sanidades, poderes sobrenaturales de ese reino, a través de liberaciones, a través de la obra gloriosa de Dios. Por lo tanto, la gente, si de lo contrario, la gente empezaría a creer que esto simplemente es una obra sobrenatural de sanidad nada más. No, Jesús dice eso no es cierto. Lo que tienen que ustedes entender es el poderoso reino de Dios. Y ese reino de Dios, ese poderoso gobierno de Dios está aquí.
Porque la tarea principal de Jesús era de predicar el evangelio de salvación del reino de Dios y quitar el pecado del mundo con su muerte y su resurrección. Este es el objetivo primordial por el cual Jesús vino al mundo. Bueno, seguimos con la pregunta número 6, Pastor Rafael, por favor. ¿Qué va a hacer allí? ¿Qué visión tenía Jesús? ¿Qué podemos aprender a través de Jesús, quien tiene una dirección clara por su vida y su ministerio? Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas, donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Amén. Entonces, Jesús predicó en las sinagogas. Fíjense que lo primero que hace Jesús es predicar y luego expulsaba demonios con autoridad, dice aquí. Porque aquí está demostrando que hay autoridad, ese reino poderoso de Dios. La palabra dice, el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino es de poder. Entonces, se predica el evangelio del reino de Dios, pero también hace experimentarlo a través del poder y la autoridad de esa palabra, porque lo demuestra que existe y es verdad. Por lo tanto, la palabra de Dios siempre es predicada y es ratificada y es confirmada a través de obras, a través de milagros, a través de señales. Por eso, si no hay eso, muchas veces quedan en la nada. Por eso, cuando nosotros predicamos en Pistis, empezamos a que el Espíritu de Dios empiece a manifestar. El Señor Jesús, que vive y obra en ese lugar, empieza a confirmar a través de señales y milagros en ese lugar, diciendo que, ratificando que esa palabra predicada es cierta y verídica, es el verdadero mensaje del reino de Dios. Por lo tanto, aquí está muy claro que Jesús vino para predicar, y para esto Jesús tiene muy bien claro, delinea cuál es la tarea que debe todo siervo fiel de Dios hacer. Porque a veces muchos, si Dios le da algún cierto poder de sanidad, no es para que nosotros lo utilicemos para enriquecernos, porque si uno tiene ganas, si uno piensa mal, un mal siervo de Dios puede utilizar esos dones para poder ganar dinero, para enriquecerse. Pero eso será castigado por Dios, porque eso no es el objetivo por el cual Dios nos ha dado esos dones. Dios nos ha dado esos dones para poder glorificar el nombre de Jesús, para ratificar y demostrar a la gente incrédula de que, fíjense, Jesús resucitó, está aquí entre nosotros y obra hoy día. Él reina entre nosotros y su reino está aquí. Y para eso nos ha dado ese poder para que lo demostremos. Entonces, debemos primeramente predicar y luego empezar a demostrar ratificar esa prédica a través de las obras sobrenaturales de nuestro Dios Jesús que está entre nosotros. Vamos a la parte final, vamos como conclusión. Le voy a pedir al Pastor Rafael si nos podía leer estos 3 puntos de recuerda. Adelante, Pastor, por favor. Recuerda, Jesús murió derramando su preciosa sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos de nuestros pecados y resucitó para salvarnos de la muerte. Amén. Este Jesús vive y está entre nosotros para continuar su obra a través de nosotros, salvando, sanando y expulsando demonios. Amén. Amén. La autoridad de Satanás y sus demonios ha sido vencida ante el nombre de Jesús que está en nosotros. Amén, amén. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a agradecer a este Señor maravilloso que está aquí entre nosotros y glorificamos ese nombre maravilloso Jesús. Exaltamos e invocamos una y otra vez y cuanto más invocamos estamos glorificando a nuestro Padre Dios, dice Filipenses. Vamos a agradecer a Dios y vamos a también a través de nuestra sinceridad, nuestro corazón, queremos invitar al Espíritu Santo de Dios que entre a nuestra vida nuevamente. Si todavía en nuestro corazón hay algo ahí todavía que late y algo que molesta y algo que estorba nuestra relación con Dios, y sabemos si hay algo aquí, una desobediencia que a lo mejor ofende a nuestro Dios, es el momento
oportuno, es el momento propicio para poder confiar en la sangre maravillosa de Jesucristo, una sangre que no existe en este mundo, pero una sangre de Dios que nos ha derramado con todo el amor de Cristo, para que podamos nosotros, a través del rigor de esa sangre, podemos limpiar nuestros pecados, arrepintiendo plenamente nuestros pecados ante Él. Entonces vamos a orar todos juntos en voz alta, arrepintiendo todo pecado, para que solamente quede limpio con la sangre de Jesús y podemos recibir. Invitamos nuevamente que el Espíritu Santo de Dios reine en nuestra vida, domine, gobierne en nuestra vida, que otra vez el nombre de Jesús sea el Rey y nosotros seremos obedientes a sus mandamientos. Haremos su obra, primero sus mandamientos, primero el Evangelio, primero la palabra, primero la obra y su voluntad de Dios en nuestra vida. Así vamos otra vez a poner las cosas en orden en nuestra casa y primeramente que Dios se glorifique de nuestra vida. Vamos a orar, hermanos, en todos juntos, en toda voz. Por favor, oremos fuerte todos, con todo corazón ante nuestro Dios que está enfrente nuestro. Padre Dios celestial, todopoderoso Rey, te damos gracias en esta noche por habernos dado este mensaje tan maravilloso del discípulo Marcos, Señor, en el cual nos pone tan clara evidencia de que, Señor Jesús, tú eres el Rey. Con toda autoridad has venido para poder vencer al enemigo y has vencido en la cruz de Jesucristo con toda tu fuerza y autoridad, pagando el precio de todos nuestros pecados, Señor. Y entregamos nuestro corazón para que nos limpie, Señor, y nos arrepentimos de todas nuestras negligencias, todas nuestras desobediencias, Señor, todas aquellas cosas que a lo mejor hemos dado prioridad a nuestras cosas y no a ti, Señor. A lo mejor todas esas cosas que nosotros hemos dejado a ti de lado, y hemos buscado más cosas del mundo, te damos, Señor, mi corazón para que tú nos limpies y nos arrepientas a través del Espíritu Santo, para que nos limpies de todo corazón, Señor, para que ninguna obra del enemigo manifieste en nuestra vida, ninguna enfermedad, Señor, pueda venir a estorbar nuestra vida, nuestra relación contigo, mi amado Dios, que solamente tu Dios amado reines y gobiernes en nuestra vida, Señor. Tú eres el único glorificado de nuestra vida. Tú eres el único honrado y tu nombre, Jesús, es el único glorificado de nuestra vida, Señor. Que nuestros labios no se cansen, no cesen nuestros labios de invocar y otra vez tu nombre, Señor. Jesús, Jesús, tú eres mi Señor. Jesús, tú eres mi Salvador. Jesús, tú eres mi Rey. Jesús, tú eres el que vive. Jesús, Cristo, el que domina nuestra vida. Jesús, glorifícate. Jesús, mi Señor, sana nuestras enfermedades. Jesús, Señor, derrumba barrera del enemigo, Señor. Jesús, abre el camino, Señor. Jesús, sana enfermedades, Señor, gana almas, Señor. Utilízanos, Señor Jesús, con tu nombre. Danos poder para poder liberar enfermos, para poder expulsar demonios en tu nombre, Señor. Otra vez derrama, Señor, esta noche el poder de tu Santo Espíritu en tu pueblo en esta noche. Otra vez revívelo, Señor. Restáuranos, Señor, nuevamente como tu persona, como tu cristiano, Señor, tus discípulos verdaderos, el cual vamos a salir a glorificar y a predicar tu nombre, ese reino de Dios entre nosotros, Señor. Padre Santo, te damos gracias otra vez por la vida de todos tus siervos en esta noche, por la vida del pastor Rafael, la hermana pastora Rocío, por la hermana Consuelo, y también bendecimos al pastor Artemio, también a la hermana Lucero, al hermano Aldo, a Samuelito, a Aline, Señor, y a todos aquellos hermanos, Señor, que están en ti, Señor. Protégelos y guárdalos en tu nombre. Que ninguna tentaciones ni persuasiones del enemigo de este mundo les metan pensamientos en contra de ti, de desobediencia. Señor, que a través de su vida solamente glorifiquen tu nombre, Señor, que obedezcan tus mandamientos y tu palabra, Señor, y que a través de sus vidas manifiestes tu gloria, utilizándolo como tu instrumento del Evangelio para poder ganar almas, Señor, y para demostrar a través de ellos el poderoso reino que está entre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, y en el nombre de Jesús, bendecimos la vida de todas aquellas familias, Señor, que están en este momento necesitando tus palabras, Señor. Y Tamaria Baraja Sanda y Arababa,
Mandiaro kono bara 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 kasanda dada otoro bara bara ka yara bara onno osia maduya da baba o kasanda ya da bara bara kasan oita dia dana da bara 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 oh José va oh Jesús tu nombre solamente sea el verificado Señor es solamente tu nombre sea el único nombre venerado Señor en este momento por nuestro corazón te adoramos Señor te exaltamos con nuestro corazón, Señor, porque tú eres el Dios para siempre, el Dios verdadero, que ha entregado su vida para poder sacarnos de esta maldición del enemigo Satanás odioso, Señor. El diablo no tendrá más dominio sobre nuestra vida, Señor. Límpianos, Señor. Salimos a predicar tu nombre. Salimos a buscar primeramente hacer tu obra, Señor. Abre nuestro camino para que salgamos a luchar contra enemigos y a renombrar, a levantar ese nombre de Jesucristo a toda comunidad, Señor, para que toda boca confiese que Jesucristo es el Señor y Salvador nuestro, que Jesucristo es el único Rey, Señor, Mesías, que es nuestro Salvador enviado de Dios, el Hijo de Dios viviente. En el nombre de Jesús, Señor, los bendecimos y declaramos que el nombre de Jesús será exaltado a través de nuestra vida, Señor. Sabemos que en estos 2 meses que nosotros no vamos a estar en contacto a través de medio, pero Señor, tu Dios, Señor, tú eres el Dios que nos acompañará siempre y cuando invoquemos tu nombre estarás tu Santo Espíritu siempre con ellos, los protegerás y que tú los guardarás, Señor. Protégelos, guárdalos, utilízalos y glorifícate a través de ellos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús los bendecimos. Amén y amén.